Al comenzar el presente capítulo, el editor de este libro, escrito por el hoy difunto Alexander Petrovich Gorianchikov, se cree obligado a hacer una advertencia a los lectores. En el primer capítulo de La Casa Muerta, se hace mención de un parricida, noble de nacimiento, presentado como ejemplo de la insensibilidad y despreocupación con que los forzados hablan de los crímenes que han cometido. Decíase también que este individuo había negado terminantemente ser el autor del horroroso delito que se le imputaba, que sostuvo obstinadamente su inocencia ante los tribunales y que fue, no obstante, condenado porque las declaraciones de numerosos testigos demostraron su culpabilidad hasta la evidencia. Caritativas personas fueron también las que contaron al autor de La Casa Muerta que dicho delincuente era un individuo de vida disoluta, agobiado de deudas y desalmado, que asesinó a su padre con el único objeto de entrar cuanto antes en posesión de su herencia. Por otra parte, toda la ciudad en cuyo penal estaba recluido el asesino hablaba del hecho en los mismos términos que los empleados por el autor del manuscrito y, por consiguiente, no cabía la menor duda de que era cierto. Se ha dicho también que el parricida hacía alarde en el penal de un buen humor y de una despreocupación que helaba la sangre en las venas, pues semejante cinismo era inconcebible, mas a pesar de esto no observó jamás que revelase instintos de crueldad. El autor de este libro no le creyó jamás culpable. Ahora bien, hace poco el editor de La Casa Muerta recibió de Siberia la noticia de que el supuesto parricida era inocente y que había extinguido, sin merecerla, una condena de 10 años de trabajos forzados. Su inocencia fue oficialmente reconocida. Los verdaderos delincuentes se hallaban convictos y confesos y la desdichada víctima del error judicial fue puesta en libertad. No es posible dudar de la autenticidad de esta noticia. Huelgan los comentarios. El trágico hecho habla por sí solo demasiado alto. Si semejantes errores son posibles, su propia posibilidad añade a nuestro relato una nota muy saliente que ayuda a completar y caracterizar las escenas que llevamos descritas. Ahora continuemos. He dicho ya que habíame acostumbrado finalmente a mi situación, pero este finalmente había sido muy penoso y me costó no poco llegar a él. En realidad necesité casi un año, y siempre he considerado ese lapso de tiempo como el más espantoso de mi vida entera. De tal manera está grabado en mi memoria que recuerdo todos los pormenores y podría referir hora por hora en qué lo empleé. He dicho también que tampoco los otros reclusos podían habituarse a la vida que hacían. Durante ese primer año yo me preguntaba a menudo si realmente estaban tan tranquilos como parecía. Esta cuestión me preocupaba sobremanera. Conforme también dejo dicho en otro lugar, todos los reclusos se encontraban en el penal como fuera de su centro. No era aquel su propio domicilio, sino una posada o una venta donde se hallaban de paso en una etapa de su viaje. Estos hombres desterrados por toda su vida parecían unos agitados, otros abatidos, pero todos soñaban con algo imposible. Esta inquietud constante que rara vez dejaban traslucir, pero que con facilidad se sorprendía el ardor y la impaciencia de sus esperanzas, involuntariamente exteriorizadas, pero de tal manera absurdas que más bien parecían manifestaciones del delirio, daban un aspecto y un carácter tan extraordinarios a aquel lugar siniestro que constituían, a no dudar, toda su originalidad. Se echaba de ver al punto que no podía existir en el mundo nada semejante. Todos fantaseaban allí, esto era evidente. Era esta sensación una verdadera hiperestesia, pues el continuo fantasear daba a la mayor parte de los forzados un aspecto tétrico y perezoso, un aire enfermizo. Casi todos eran taciturnos e irascibles, no gustaban de manifestar sus secretas esperanzas. Se despreciaba la ingenuidad y la franqueza. Mientras más imposibles eran las esperanzas, más se confesaba el penado a sí mismo su imposibilidad y más celosamente las ocultaba en las más profundas tinieblas de su corazón sin renunciar a ellas. ¿Se avergonzaba acaso? Es el carácter ruso tan positivo y sobrio en su modo de ver, tan escarnecedor de los propios defectos. Tal vez este descontento de sí mismo era lo que engendraba la intolerancia en el trato cotidiano de los forzados y la crueldad sarcástica. Si uno de ellos, más ingenuo o menos paciente, formulaba en voz alta lo que otros se dicen para sus adentros y exponía sus sueños y sus castillos en el aire,
le hacían callar inmediatamente, abrumándole con burlas y sarcasmos. Creo que sus más encarnizados perseguidores eran precisamente los que le sobrepujaban en sueños insensatos y en esperanzas locas. Ya he consignado que, en el penal, los individuos sencillos e ingeniosos eran tenidos por imbéciles y se les hacía objeto del desprecio general. Eran los forzados tan huraños y cojijosos que odiaban a sus compañeros dotados de carácter jovial y exentos de vano amor propio. Además de estos ingenuos habladores, los penados se dividían en buenos y malos y en alegres y malhumorados. Los últimos estaban en mayoría. Si por casualidad se encontraban entre los expansivos, mostrábanse invariablemente sarcásticos, maldicientes y envidiosos, metiéndose, como vulgarmente se dice, en camisa de 11 varas y fiscalizando los actos de sus compañeros. Guardábanse, empero, de exponer en público sus íntimos pensamientos. Esto era de mal gusto. Los buenos, en número muy reducido, eran pacíficos y ocultaban en silencio sus esperanzas. Tenían más fe en sus ilusiones que sus compañeros huraños y descontentadizos. Creo que existía también otra categoría de reclusos, la de los desesperados como el viejo Starodubo, pero eran escasísimos. Aparentemente este anciano estaba tranquilo, pero ciertos indicios autorizaban a suponer que su estado moral fuese intolerable, horrible. Tenía un refugio, un consuelo, la oración y la idea de que era un mártir de su fe. El penado absorto siempre en la lectura de la Biblia, del que ya he hablado, y que en un acceso de demencia trató de asesinar al mayor arrojándole a la cabeza un ladrillo, era, probablemente, uno de los que también había perdido toda esperanza. Y como es de todo punto imposible vivir sin esperanzas, buscó la muerte en un martirio voluntario, como lo demuestra el hecho de haber declarado que agredió al mayor, no por resentimiento ni odio personal, sino sencillamente por deseo de morir. ¿Quién sabe el proceso psicológico que se había realizado en su alma? Únicamente el hombre sin ideales ni esperanzas puede caer en semejantes accesos. Una vez que la esperanza o el ideal se han desvanecido, el hombre se convierte en monstruo. Nuestro ideal, nuestro fin único, era común a todos: la libertad, salir del presidio. He tratado de subdividir a los penados en diferentes categorías. ¿Es esto posible? La realidad es tan infinitamente variada que se subtrae a las deducciones más ingeniosas del pensamiento abstracto. No admite clasificaciones netas y precisas. La realidad tiende siempre al fraccionamiento, a la variedad infinita. Cada uno de nosotros tenía su vida propia, interior y personal, fuera de la vida oficial y reglamentaria. Pero como ya he dicho, al principio de mi reclusión no sabía penetrar esta vida interna, porque todas las manifestaciones exteriores me impresionaban, llenándome de indecible tristeza. Ocurríame entonces que odiaba a estos mártires que sufrían ante mis ojos y les odiaba por envidia, porque se encontraban bien juntos y se comprendían recíprocamente. Realmente, este espíritu de compañerismo bajo el látigo y la vara, esta comunidad forzada, les inspiraba tanta repugnancia como a mí, y cada cual procuraba vivir aparte. La envidia que me agitaba en los momentos de sobreexcitación tenía motivos muy legítimos, pues los que afirman que un hidalgo, un hombre culto y educado, no sufre en los trabajos forzados más que un simple muchik, no saben lo que se dicen. He leído y aún he oído sostener el aserto contrario al mío. En teoría la idea parece justa y generosa. Todos los forzados son hombres, pero es una idea demasiado abstracta. Conviene no olvidar un cúmulo de circunstancias que no se pueden comprender si no se pasa por ellas en la vida real. No quiero decir con esto que el hidalgo, el hombre culto, sienta más delicada y vivamente porque sus sentidos están más desarrollados. Colocar todas las almas a un mismo nivel es imposible. Yo puedo asegurar que entre estos mártires, en medio de los menos instruidos, entre los más abyectos, he encontrado trazas de un desarrollo moral. Existían en nuestro penal algunos individuos a los que conocía de varios años y tenía por fieras del bosque, despreciándoles como a tales, y de pronto, en el momento más inesperado, su alma se explayaba involuntariamente con tal riqueza de sentimiento y de cordialidad y comprensión tal de los sufrimientos ajenos que parecía caérseles al fin la venda de los ojos. Al principio, el estupor hacía dudar sobre lo que se había visto y oído. Sucedía también lo contrario. El hombre culto,
se significaba con actos de barbarie, con un cinismo que producía náuseas, y por mucho empeño que en ello se pusiera no se le podía hallar excusa ni justificación. Pasaré por alto lo que al cambio de costumbres de alimentación y género de vida se refiere. Este cambio es doblemente penoso para un hombre perteneciente a la alta sociedad que para un muchik, pues éste, a veces, cuando está libre perece de hambre y en el penal está ahito. No discutiré sobre este punto. Admitamos que para un hombre dotado de cierta entereza de carácter sea esto una bagatela con relación a cualquier otro castigo. Pero quedará siempre el hecho de que un cambio radical de costumbres no es cosa fácil ni de poca importancia. La vida del forzado tiene horrores ante los cuales todo palidece, hasta el fango que nos rodea, aún la escasez del inmundo alimento, aún las cadenas que nos arrojan y cortan las carnes. El punto capital es que al cabo de una hora todo recluso recién llegado se encuentra al nivel de los otros. Está en su casa, goza de los mismos derechos que sus compañeros. Él comprende a los demás y por los demás es comprendido y considerado como uno de ellos. No sucede lo mismo con el hidalgo. Por justo, bueno e inteligente que sea, le odian y desprecian durante años enteros y sobre todo, no le creen jamás. No llega a ser nunca el amigo ni el camarada, y si logra al fin que no le ofendan, no por eso dejará de ser un extraño y habrá de resignarse a vivir siempre en la soledad y el aislamiento en medio de tantas personas con las que forzosamente ha de cohabitar. Este vacío en torno suyo, hácenlo a menudo sus camaradas sin mala intención, inconscientemente, solo porque no es de su esfera. Nada hay tan horrible como no vivir en el propio ambiente. El muchik que es deportado de Taganrog al puerto de Petropavlovsk encontrará allí otros muchiks con los cuales se entenderá y se pondrá de acuerdo. En menos de 2 horas habrán intimado, se reunirán y vivirán pacíficamente en la misma isba, en la misma choza. No se puede decir lo mismo de los nobles. Un abismo sin fondo les separa del pueblo bajo. Estos se ven cuanto pierden sus derechos primitivos y de hidalgos se convierten a la vez en plebeyos. Y aunque esté durante toda la vida en relaciones diarias con el labriego, aunque durante 40 años esté en contacto del muchik teniéndole, por ejemplo, a su servicio, nunca jamás llegará a comprender a fondo al hombre del pueblo. Todo lo que crea saber serán ilusiones. Los que me lean dirán, quizá, que exagero, pero estoy convencido de que mi observación es exacta. Desde los primeros días los sucesos confirmaron mis observaciones e influyeron morbosamente en mi organismo. Durante el primer verano vagaba solitario por el penal. Repito que me encontraba en tales condiciones morales que no me permitían juzgar ni distinguir a los penados que más adelante podrían cobrarme afecto, ni poder colocarme a un mismo nivel. Tenía, es cierto, algunos camaradas exhidalgos como yo, pero su compañía no me convenía. Hubiera preferido no ver a ninguno. ¿Dónde refugiarme? He aquí uno de los incidentes que me hizo comprender mi soledad y situación en el presidio. Era la 1 de la tarde de un calurosísimo día de agosto. Los penados que a esa hora acostumbraban dormir la siesta después de la primera parte del trabajo, se levantaron como un solo hombre para reunirse en el patio del penal. Yo no sabía aún nada, estaba tan absorto en mis pensamientos que no echaba de ver lo que sucedía en mi derredor. La agitación había comenzado, probablemente, mucho antes, a juzgar por ciertas frases que llegaron a mis oídos, por el visible descontento de los reclusos y por la sobreexcitación que desde hacía tiempo se observaba en todos ellos. Yo atribuía todo esto a los trabajos penosos del estío, a los días largos y aplastantes, a las locas ilusiones que se forjaban pensando en los bosques y en la libertad y a las noches demasiado breves para dar al cuerpo el descanso necesario. Quizá produjeron todas esas cosas la irritación que estalló al fin con motivo del rancho. Desde hacía algunos días, los penados se quejaban en alta voz y rondaban por los pabellones, especialmente cuando se hallaban en las cocinas, a la hora de las comidas, y aún habían logrado que fuese reemplazado uno de los cocineros, pero al cabo de 2 días, el nuevo tuvo que dejar su puesto al que había sido despedido. Esto produjo cierta efervescencia que no había de tardar en manifestarse en forma violenta. Nos reventamos trabajando y nos dan de comer unas porquerías que hasta a los perros daría asco, decía alguno en la cocina.
Si no te gustan, encarga tus platos favoritos, que aquí no hay más que pedir, replicaba otro. Es menestra de coles, pero yo la encuentro, si no exquisita, por lo menos suculenta, observaba un tercero en discordia. Y si te dieran de comer otra cosa que no fuera siempre tripa de buey, ¿no estarías más contento? Claro está que nos debieran de dar de vez en cuando un poquito siquiera de carne, pues bien la merece el que está medio muerto de tanto trabajar, observaba otro de los descontentos. Cuando se les ocurre darnos algo mejor, lo condimentan con porquerías. Es cierto, estas comidas no hay estómago que las resista. Algo sale ganando con ello el mayor. Eso no te importa. No me ha de importar. Es mi estómago el que lo paga. Si no nos quejamos, cualquier día acaban por suprimirnos hasta el rancho. ¿Crees tú que nos debemos quejar? ¿Qué duda cabe? ¿Te olvidas de que cada vez que alguno se ha quejado le ha contestado con una tanda de palos? No seas burro, hombre. Tienes razón. Vísteme despacio que estoy deprisa, dice sentenciosamente un amigo de refranes. Poco a poco hila la vieja el copo. Caminemos pues con pies de plomo. Vamos a ver, ¿de qué te quieres quejar? Hombre, ¿de qué ha de ser? Si todos lo hacen, yo no me quedaré a la saga. Los que comen por su cuenta pueden echarse atrás, pero los que no tenemos más remedio que apechugar con lo que nos quieran dar, pues bien, camaradas, hay que decidirse. Bastante hemos aguantado ya. Esos bribones están abusando de nosotros. Adelante. ¿Pero qué adelantaremos? ¿No estamos condenados a trabajos forzados? Precisamente por eso, aquí, como en todas partes, el pez grande se come al pequeño y los únicos que comen en el penal son los jefes, que cada día echan más barriga. Es verdad, el mayor ha engordado de un modo atroz. Además, se ha comprado un tronco de caballos tordos. Y lo que le gusta empinar el codo al alma mía. No le hace ascos a la botella como hay Dios. Hace unos días se desafió con el veterinario a una partida de naipes y estuvo jugando 2 horas sin llevar una copeica en el bolsillo. Lo ha dicho Fedka, como fresco, sí que lo es. He aquí por qué solo nos da menestra de coles con caldo de tripas de buey. Son ustedes un atajo de imbéciles, ¿qué les importa eso? Calla tú, Mastuerzo, si reclamaremos, y ya veremos cómo se justifica, decidámonos. ¿Justificarse? Puede ser, con un par de morradas en las narices y una puntera en lo tierno. Buenas las gasta el hombre para que le vayan con reclamaciones. Si es que no le forman expediente a pesar de sus humos. Todos los penados estaban agitadísimos, y no sin razón, pues el rancho era verdaderamente detestable. Lo que colmaba la medida del descontento era la angustia, el sufrimiento continuo, la ansiedad. El forzado es pendenciero y rebelde por temperamento, pero raras veces busca compañeros para sublevarse porque jamás están de acuerdo unos con otros. Esto lo sabíamos todos y por consiguiente estábamos seguros de que las palabras no se traducirían en hechos. Sin embargo, esta vez nos equivocamos. En los pabellones se formaban grupos que comentaban, discutían, maldecían y criticaban acerbamente la pésima administración del penal, sondeando sus misterios. En tales casos se ponen de manifiesto enseguida los instigadores y los agitadores. Los agitadores suelen ser en semejantes ocasiones individuos que se distinguen o sobresalen de sus compañeros no solo en el penal, sino en todas las cuadrillas que se forman de trabajadores. En los pabellones, en las cocinas, etc. Estos tipos son en todas partes los mismos. Son individuos fogosos, ávidos de justicia, excesivamente ingenuos y honradamente convencidos de la posibilidad absoluta de realizar sus deseos. No son más tontos que los otros, pero sí demasiado entusiastas para ser prudentes y astutos. Se encuentran fácilmente personas que saben dirigir las masas y conseguir lo que quieren, pero pertenecen a otro tipo diverso del que los agitadores populares, que son muy raros entre nosotros, aquellos a quienes me refiero, obtienen casi siempre lo que desean, pero acaban por ir a aumentar el contingente de los que pueblan los presidios y las cárceles, para que allí se enfríen sus entusiasmos de instigadores y revoltosos. Merced a su impetuosidad, llevan siempre la peor parte, pero a esta impetuosidad deben precisamente su ascendiente sobre las turbas. Le siguen todos gustosos, hasta los más irresolutos, porque los arrastra con su palabra de fuego y su honrada indignación. Su ciega confianza en el éxito de su empresa seduce aún a los más reacios y escépticos, si bien esta seguridad tiene, con frecuencia, fundamentos tan débiles e infantiles que causan verdadero estupor.
El secreto de su influencia estriba en que van siempre a la cabeza de los más decididos, sin que nada les arredre ni les haga retroceder, sin pensar ni saber lo que hacen, sin ese jesuitismo práctico con que el hombre abyecto y vil vence todos los obstáculos, consigue su objeto y sale limpio y sin mancha de un barril de tinta. Estos individuos sienten una necesidad imperiosa de que les rompan la fe de bautismo. En la vida ordinaria son biliosos, irascibles, intolerantes, desdeñosos y aún excesivamente cortos de entendimiento, en lo que por otra parte radica su fuerza. El suboficial que desempeñaba las funciones de sargento mayor llegó enseguida despavorido, y apenas se puso al habla con los penados le pidieron estos que avisase al mayor, pues deseaban hacerle algunas preguntas. La comisión que se le encargaba al suboficial era de tal modo extraordinaria que llenó de espanto al pobre hombre, suponiendo tal vez que iban a ocurrir sucesos horribles. El miedo que los penados infundían a nuestros jefes tocaba los límites de lo inverosímil, y de aquí que el suboficial, pálido y tembloroso, se apresurara a poner el hecho en conocimiento de su superior, sin intentar siquiera hacer entrar en razón a los revoltosos. Comprendía que esto hubiera sido perfectamente inútil, porque los forzados no se hubieran entretenido en discutir con él. Ignorando yo de qué se trataba, me puse en fila y hasta más tarde no supe los pormenores de esta historia. Se me figuraba que iban a pasarnos revista, pero no viendo a los soldados de la escolta que solían hacer el recuento, miré sorprendido en mi derredor. Mis compañeros tenían el rostro pálidos, unos rojos, otros de indignación y algunos lívidos. Preocupados y silenciosos, cada cual pensaba lo que habían de decir al mayor. Observé que sorprendía a muchos forzados mi presencia entre ellos. No podían creer que me pusiese yo de su parte para apoyar las reclamaciones que se proponían hacer en forma imperiosa al jefe del establecimiento. Finalmente, no pudiendo contenerse, comenzaron a interrogarme, colmándome de injurias. «¿Qué se le ha perdido a usted aquí?», dijo groseramente y en voz alta Vasili Antonov, que, no sé por qué razón, jamás me tuteaba. Yo le miré perplejo, esforzándome por adivinar lo que su pregunta significaba. Entonces adiviné que ocurría en el penal algo extraordinario. «Sí, hombre, sí. ¿Qué se le ha perdido aquí, Maula? Váyase ahora mismo a su pabellón», añadió un joven, perteneciente a la sección militar, que hasta entonces no había reparado en él y parecía de carácter pacífico. «Esto no va con usted», añadió. «¿Pero no están ustedes formados?», repuse. «¿No van a pasar lista?». «¿Quién le ha dado vela en este entierro?», insistió otro. «Entremetido», apoya este. «Farsante», exclama aquel. «Matamoscas», dice graciosamente es otro. Este chiste provocó una carcajada general. «Estos señoritos están entre nosotros como gallina en corral ajeno». «Guía», interrumpió otro, «están como en la propia gloria, comen pan blanco, lechoncitos cuando les acomoda y todo lo que desean. ¿Quién les mete pues en este guisado?» «Este no es su sitio, váyase», me dijo entonces Kulikov, y cogiéndome de una mano me hizo salir de las filas. También él estaba palidísimo, sus negros ojos lanzaban destellos de ira y habíase mordido los labios hasta hacerse sangre. No era de los que podían esperar con calma al mayor. Me gustaba ver a Kulikov en semejantes casos, es decir, cuando se revelaba tal como era, con todas sus cualidades y sus defectos. Creo que hubiera ido al encuentro de la muerte con cierta elegancia. Cuando todos me tuteaban o ofendían, él redoblaba sus atenciones conmigo, pero su acento era tan firme y resuelto que no admitía réplicas. «Lo que nos ha reunido, Alexander Petrovich, no le concierne. Es asunto exclusivamente nuestro», me dijo luego. «Váyase a donde le parezca. Mire, sus compañeros están en la cocina, reúnase con ellos, que eso será lo mejor». «¿Esos se curan en salud?», barbotó un penado. En efecto, a través de la ventana se veía a los exnobles y a otros forzados que se habían refugiado en la cocina. Y allí me dirigí, acompañado de las burlas, los insultos y los maullidos que simulaban una silba de los reclusos que quedaban en el patio. «Parece que no le gusta», dijo uno. «Cógele, cógele», exclamaron varios. «Ahí va un ratón asustado». Era la primera vez desde que ingresé en el penal que me insultaban de aquella manera tan despiadada. Aquel momento, que sin embargo hubiera debido esperarlo, fue para mí uno de los más dolorosos de mi vida.
Los ánimos estaban demasiado excitados. En la antesala encontré a Tski, joven hidalgo de escasa instrucción, pero de carácter firme y generoso. Los penados hacían una excepción de él en su odio por los nobles. Casi le querían, pues hasta en sus gestos más insignificantes revelaba un alma bien templada, un valor a toda prueba y una resolución que infundía respeto. «¿En qué piensa, Gorianchikov?», me dijo. «Venga usted acá, hombre, que en eso no debemos mezclarnos». «¿Pero qué pasa?». «Quieren reclamar al mayor contra el rancho, esto es, perder el tiempo y ganarse una paliza soberana. Ya van buscando a los instigadores del planté, y si nos vieran entre esa gente cargaríamos con la culpa, y lo que es peor, con la pena también, que no será suave. No olvide usted nunca que somos condenados políticos y que el mayor nos detesta cordialmente a causa de nuestra condición de nobles. Los forzados escaparán con unos centenares de azotes, pero a nosotros nos someterían a un remedio de juicio para averiguar nuestra condena». «Los forzados nos entregarían atados de pies y manos», añadió Tski, «cuando llegamos a la cocina». «No se compadecerían de nosotros», apoyó Tski. «Además de los nobles, se encuentran en la cocina una treintena de forzados que no querían tomar parte en el motín, unos por cobardía y otros porque lo consideraban perfectamente inútil». Akim Akimich, enemigo natural de todo lo que pudiese ofender a la disciplina y servicio, esperaba tranquilamente el desenlace de aquella escena, persuadido de que al final triunfaría en orden y la autoridad administrativa. Isaí Fomich, con la cabeza baja, confuso y perplejo, escuchaba lo que se decía con curiosidad y espanto. Estaba agitadísimo. A los polacos hidalgos habíanseles reunido algunos plebeyos de la misma nacionalidad y varios rusos de natural tímido que jamás habían hecho buenas migas con el resto de sus camaradas y esperaban tristes y silenciosos la solución del conflicto. Se encontraban también allí, finalmente, algunos forzados perezosos y descontentos que se habían abstenido de tomar parte en la rebelión, no por timidez, sino por estar plenamente convencidos de que nada se conseguiría. Sabían que les faltaba razón y que las consecuencias de aquello serían las que habían previsto, pero estaban desasosegados e inquietos, como si con su actitud pasiva hicieran traición a sus compañeros. El viejo de Starodubo era otro de los que se abstenían. Los cocineros tampoco abandonaron sus puestos, probablemente porque se consideraban parte integrante de la administración y no les parecía bien tomar partido contra ella. Sin embargo, observó Tski, excepto los que están aquí, no falta un forzado en el patio. La cosa va tomando mal cariz. «¿Y qué nos importa?», replicó B. «Nosotros hubiéramos arriesgado mucho más que ellos. ¿Por qué habíamos de mezclarnos en los asuntos de esos bandidos? ¿Creen ustedes que llegado el momento se atreverán a protestar? Vaya un gusto de ir a meterse en la boca del lobo». «Eso no conducirá a nada», dijo un viejo de carácter avinagrado en tono desabrido. Almazov, que se encontraba entre los abstenidos, se apresuró a manifestarse del mismo parecer. «Azotarán a una cincuentena de infelices y aquí no ha pasado nada». «El mayor», gritó una voz. Todos nos precipitamos hacia las ventanas. El mayor, en efecto, acababa de llegar, hecho una furia, y avanzó resueltamente hacia las filas de penados, pues en semejantes casos demostraba un valor acreditado y no perdía jamás su presencia de espíritu. Verdad es que estaba casi siempre ebrio. Le acompañaba Diatlov, personaje importantísimo en el penal, pues en realidad era él quien administraba el establecimiento. El mayor no veía más que por sus ojos, ni tenía más voluntad que la de Diatlov, que era un joven de excelentes disposiciones y muy astuto, que había logrado conquistarse las simpatías de los penados. Seguían al mayor nada más que 4 soldados y el suboficial que había recibido ya una fuerte reprimenda, preludio de los malos ratos que le aguardaban. Los forzados, que desde la llegada del suboficial permanecieron con la cabeza descubierta mientras aquél iba a dar parte al mayor de lo que ocurría, se irguieron prontamente, pero ninguno osó dar un paso adelante ni despegar los labios, esperando sin duda que otro rompiese el hielo. Verdad es que el mayor tampoco les dio tiempo, pues al punto se puso a gritar como un energúmeno. Nosotros le veíamos recorrer las filas hecho una furia, gesticulando con aire amenazador, pero como estábamos lejos,
No podíamos oír las preguntas que dirigía a los reclusos ni las respuestas que éstos daban. Finalmente le oímos gritar con voz estentórea: «Rebeldes, todo el mundo al cuerpo de guardia para ser apaleados. ¿Quiénes han sido los promotores de este motín? Ah, eres tú uno de los cabecillas», añadió encarándose con alguno que murmuró unas palabras que no llegaron a nuestros oídos. Pero al cabo de un minuto vimos salir de filas al penado y dirigirse con las orejas gachas al cuerpo de guardia. Otro le siguió enseguida y después otro y otro. A todos se les formará sumaria. A todos, no quiero que escape ni uno. Prosiguió el mayor. A ver, ¿quiénes son los que están en las cocinas?, añadió, al divisarnos asomados a las ventanas. Que salgan inmediatamente. El furriel Diátlov se dirigió hacia nosotros, y en cuanto le dijimos que no teníamos nada que ver con los revoltosos ni formular ninguna reclamación, volvió inmediatamente para comunicarlo a su jefe. «Ah, con que nada tienen que reclamar», gritó, pero dulcificando la voz y en tono satisfecho. «No importa, traédmelos aquí, a todos». Salimos de la cocina. Yo estaba avergonzado y, como mis compañeros, caminaba con la cabeza baja. «Hola, Prokofiev, Yolkin, Almazov, vengan ustedes acá», nos dice algo más calmado. «¿Tú también, Psky?» «Diátlov, toma los nombres de todos, de los descontentos y de los que no han tomado parte en el motín, pero en lista aparte. Que no se te pase ni uno siquiera. Los bribones la han de pagar cara». La lista produjo su efecto. «Nosotros tampoco reclamamos», gritó uno de los amotinados con voz sorda e insegura. «¿Ahora nos salimos con esas?», replicó el mayor. «Pues bien, los que estén satisfechos que den 2 pasos adelante». Así lo hicieron varios reclusos. «¿De manera que nada tienen ustedes que decir en contra del rancho? Así pues, ¿han sido arrastrados a este conato de motín por los eternos agitadores? Pues bien, peor para estos. El Consejo de Guerra les asentará la mano, peor para ellos». «¿Pero qué significa esto?», gritó una voz de los que permanecían en las filas. «¿Quién ha sido ese temerario?», rugió el mayor precipitándose hacia el lado de donde partió la voz. «Ah, eres tú, Rastorguyev. Al cuerpo de guardia enseguida». Rastorguyev, un joven corpulento de elevada estatura, se apresuró a obedecer. Él no había dicho siquiera «esta boca es mía» durante toda aquella escena y por consiguiente no era el autor de aquel grito, al parecer subversivo, pero no se atrevió a contradecir al irascible jefe. «El tener la barriga llena es lo que les hace ser exigentes», prosiguió el mayor, «pero yo les quitaré esos humos, bribones. No ha de escapar de rositas ni siquiera uno. Los que estén conformes con la administración que salgan de las filas». «Nosotros, nosotros», exclamaron varios penados, uniendo la acción a la palabra. Los demás permanecieron obstinadamente en sus puestos, pero el mayor había conseguido su objeto, que era el de dominar por completo el conato de motín, dividiendo a los revoltosos. Le interesaba muy mucho resolver enseguida y de la mejor manera un conflicto del que acaso hubiera salido mal parado, por bien que le viniesen las cartas, si llegaba a oídos de sus superiores. «De manera que ninguno se queja ya», añadió. «Bien lo sabía yo. Son estos malditos instigadores. Es preciso, Diátlov, averiguar quiénes son. Y ahora, al trabajo todo el mundo. Tambor, redobla». Presenció la formación de las diferentes cuadrillas con aire de triunfo. Los penados se separaron tristemente en silencio, pero contentos en su interior del desenlace que había tenido aquella escena que amenazó con ser trágica y acabó siendo cómica. Una vez formadas las cuadrillas, el mayor se dirigió al cuerpo de guardia, donde tomó sus disposiciones contra los instigadores, pero no fue demasiado cruel. Más tarde contó uno de los penados que en el momento de ir a sufrir el castigo corporal, pidió perdón y le dejó marchar impune el suboficial. Evidentemente el mayor no las tenía todas consigo. Había tenido miedo, pues al fin y al cabo se trataba de un asunto muy espinoso, pues una rebelión en el penal hubiera podido acabar mal para todos. Lo que le alarmó especialmente fue la unanimidad de los penados en amotinarse. Es preciso, por lo tanto, satisfacer a toda costa sus reclamaciones y, como primera providencia, envió a los instigadores a sus pabellones respectivos. Al día siguiente se notó una mejora muy notable en el rancho, pero esto duró poco. El mayor menudeaba sus visitas al penal, hallando siempre pretexto para castigar a uno y otro. El suboficial que desempeñaba las funciones de sargento mayor iba y venía desorientado,
como si no pudiera sacudir su estupor. En cuanto a los forzados, transcurrió largo tiempo antes de que se calmaran por completo, pero su agitación en nada se parecía a la de los primeros días. Estaban intranquilos y cohibidos. Algunos bajaban la cabeza sin despegar los labios, otros hablaban del pasado movimiento, pero de mala gana, con reconcomio. Muchos se burlaban de ellos como para castigarlos por haberse amotinado. ¿Verdad, camarada, que somos tremendos? Cuando nos proponemos una cosa, hacemos temblar hasta los cimientos del penal. Con los palos que recibimos en las espaldas, aquí no se hace más que lo que queremos. ¿Dónde está el ratón que ha querido poner el cascabel al gato? Las varas y el látigo son argumentos de peso, los únicos que nos convencen. Menos mal que algunos han escapado de rositas. Piensa más y habla menos, interrumpe uno de los castigados, en tono desabrido. ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¿Pretendes darme una lección? ¿Eres maestro de escuela? Y falta que te hace. Tú no eres más que un cobarde y un sinvergüenza. ¿Lo serás tú? Basta ya. ¿Se van ustedes a pelear ahora?, gritan varias voces al mismo tiempo poniendo fin al altercado. La misma tarde de la rebelión encontré a Petrov detrás de las cuadras, después del trabajo. Me buscaba. Al acercarse a mí masculló una frase que no pude comprender, pero se cayó enseguida y me saludó con una inclinación de cabeza. Yo estaba aún con el corazón encogido por la escena de que había sido víctima y esperaba que Petrov me diese algunas explicaciones. «Dime, Petrov», le pregunté, «¿tus compañeros están indignados contra nosotros?» «¿Por qué?» «Los forzados parece que no miran con buenos ojos a los nobles y...» «Bueno, ¿y qué?» «Como no los hemos secundado hoy...» «¿Por qué habían ustedes de secundarnos?», me interrumpió bruscamente. «Ustedes comen aparte y nada tienen que ver con nosotros». «Oh, algunos de los nuestros se han amotinado con ustedes a pesar de que tampoco comen el rancho del penal. Nosotros hubiéramos debido secundar a ustedes, aunque solo fuese por compañerismo». «Vamos, hombre, ¿los nobles son acaso compañeros nuestros?», replicó con estupor. Le miré fijamente. No alcanzaba él a comprender el sentido de mis palabras, pero yo sí comprendí perfectamente las suyas. Por fin veía con toda claridad una idea que turbaba confusamente mi cerebro y me atormentaba desde hacía mucho tiempo. Comprendí entonces lo que solo había adivinado de un modo imperfecto, o sea, que jamás llegaré a ser camarada de los forzados, aunque entre ellos pasase todo el resto de mi vida, ni aun perteneciendo a la sección especial. La expresión del rostro de Petrov en aquel momento me quedó grabada en la imaginación para no borrarse jamás. Su pregunta, «Vamos, hombre, ¿los nobles son acaso compañeros nuestros?», encerraba tan ingenua franqueza, tan ingenuo estupor, que no pude por menos de sospechar que se burlaba de mí. Pero no, había dicho la verdad. Los forzados no podían tenerme por camarada. Todo lo demás podíamos caminar por senderos paralelos, pero juntos y por el mismo, jamás. Creía realmente que después de la rebelión nos habrían insultado y encarnecido como nunca, haciendo de nuestra vida un infierno, pero me engañé. No se nos hizo el menor reproche ni la más ligera alusión a nuestra conducta. Continuaron burlándose de nosotros como antes, cuando se les ofrecía ocasión, pero nada más. Ninguno guardó rencor a los que se negaron a amotinarse y permanecieron en la cocina, mientras los demás desafiaban la cólera del mayor, como tampoco a los que en el momento culminante abandonaron las filas declarando que nada tenían que reclamar contra la administración del penal. Sobre esto, con gran sorpresa por mi parte, no se dijo jamás una palabra.